Buenos días, bienvenidos a una entrevista más de Entre Ecos con Ultimátum, estas plataformas digitales que le hacen llegar a usted lo mejor del arte, la cultura, el turismo y el análisis político. Y me da mucho gusto darle la bienvenida hoy a una gran maestra, a una gran pintora y muralista chiapaneca que nos representa a los mexicanos en el exterior y que nos enorgullece y además nos honra mucho que haya aceptado la entrevista el día de hoy. Bienvenida, querida maestra Patricia Mota Bravo. Gracias, maestra Marvin Arriaga, y también gracias a Ultimátum por el espacio. Siempre un gusto conversar contigo del arte y de la vida. Gracias, y para quienes no conocen a fondo nuestra querida maestra Patricia Mota, voy a leer un poquito de su gran trayectoria. Ella nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue discípula del maestro Luis Alaminos, estudió en la Escuela de Artes Gráficas y Diseño de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Se ha especializado con José Lascarro Toquero, César Corzo, Luis Nisillagua, Vladi, Felipe Ehrenberg, Enrique Ahumada, Enrique Estrada y Marlene Vite. Ha destacado como muralista con ciclo vital en la Universidad de las Américas en Puebla. Fungió como asistente del maestro César Corzo en el mural La Geografía Mítica de Chiapas, ubicado en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Pintó el mural Tejedoras Cósmicas Mayas en la residencia artística en San León Homeworld en Australia en 2005. En abril de 2012 pintó el mural Canto a la Identidad y Fertilidad del Soconusco en la presidencia municipal de Tapachula, Chiapas. En 2023 pintó el mural para la UNACH denominado Encuentro y Universo de la Educación y la Cultura. En 2018 realizó la restauración de 4 murales de César Corzo con la técnica de temple y fresco en el edificio de rectoría de la UNICACH y el Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez. También restauró un mural del pintor Héctor Ventura en acrílico en el Museo Botánico. En enero de 2022 diseñó y ejecutó 2 murales en mármol elaborados en un taller de Tlaxcala y que fueron colocados sobre el piso de la avenida principal de Suchiapa, Chiapas. Desde el año 2000 es catedrática en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas. De forma independiente dicta talleres y seminarios especializados en historia del arte, técnicas del arte de pintar y dibujos. Escribe ensayos sobre artes plásticas y también colabora con la revista Boca de Polen, editada por la Universidad Autónoma de Chiapas. Obtuvo el Premio Nacional Ornardo Orfila Reynal en la ciudad de Guadalajara por su trabajo en arte y diseño. Y bueno, ha tenido diversas exposiciones internacionales en Viena, Austria, en Bratislava, República Eslovaca, en Medellín, Bogotá, en Colombia y también en Chicago. Exposiciones estatales en Chiapas, en Tuxtla, en San Cristóbal, Comitán, Chiapa de Corzo, Tapachula, Villaflores y asimismo también en Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Mérida, Tabasco, Ciudad de México. Y bueno, les comentaba una pequeña síntesis de la gran trayectoria de nuestra pintora y hoy nos invita a hablar sobre rito, mito y sortilegio. Así que bienvenida, maestra, platíquenos sobre estos conceptos y lo que significa en su obra. Gracias, Marvin. Pues son 3 puntos que he venido trabajando de varios años ahora, ¿no? Lo que es el rito, pues es todo lo concerniente a la parte religiosa, pero con una mirada creativa. Me gusta mucho siempre investigar. Ahí hice una serie de que me basé en edificios o monumentos históricos de Chiapas, precisamente,
como Quechula, Quetzaltenango, varios, ¿no? Que ya están como en ruinas, pero que de alguna manera hice una recreación de la flora, de la fauna, de las vírgenes, de las leyendas que circundan en la región. Entonces mi proceso creativo es así. Primero investigo en la parte de concepto. Después ya en la parte formal, pues mi formación es muy académica, así que trabajo mucho una red como sección de oro, y luego ya mezclo varias técnicas que he ido aprendiendo en mi haber artístico, como es el temple, de una manera también ya más tradicional, pero también ya partiendo de la action painting, de la pintura acción, que las dos conocemos al maestro, conocimos a nuestro maestro Enrique Estrada, y en una gran conversación con él me platicó cómo el maestro Siqueiros, trabajó con él, trabajaba esa técnica de la pintura acción, que es vertir y mover, y en esta parte de investigación, pues yo mezclo los polvos de una manera directa, y la verdad quedan unas texturas o atmósferas muy agradables. Trabajo también lo que es la hoja de oro, que son pátinas antiguas que se trabajan desde el medieveo, el Renacimiento, y en la universidad yo seguí mucho a este pintor Gustav Klimt, el padre del erotismo y de los dorados, y entonces ya con este concepto antiguo, también nuestros mayas, ¿verdad? Todos los precolombinos han trabajado mucho el oro. Eso también es muy particular ya de mi obra plástica. Esto hablo respecto a la factura. Trabajo también el acrílico, los óleos, y entonces ya a la hora de estar trabajando, pues hay una mezcla de todas estas, todo este quehacer, digamos, plástico. También tuve la fortuna, como bien lo mencionaste, de trabajar con el maestro César Corso como asistente en todos los óleos, los pigmentos, y eso enriquece mucho porque actualmente se ha dejado un poquito de lado toda esta parte de la cocina, digamos, pictórica, ¿no? Eso es referente, hablábamos de lo que es el rito. El mito, pues también me sumerjo mucho en todo lo que es nuestra mitología prehispánica. Estudio mucho esa parte para después ya hacer recreaciones de todos estos. Por ejemplo, Chiapas está lleno de nahualismo, de creencias, y es muy bonito sumergirse en eso para que de alguna manera hacer una contemporanización de esta cultura que nosotros tenemos ya intrínseca y que podemos partir de para hacer un arte ya actual y contemporáneo, ¿no? Entonces tengo un cuadro, por ejemplo, que es un jaguar, ¿no? Que se va como desvaneciendo, fragmentando, porque la mitología maya dice que el jaguar o el hombre muere en la noche y renace en el día. Dolores Aramoni tiene un libro muy interesante, pues que yo leí y saqué varios fragmentos y sobre eso establecí una serie, ¿no? Donde vengo trabajando eso, o el venado, o varios animales mitológicos que tenemos en Chiapas y en México. También me ha interesado esa parte, digamos, de la mitología. Y referente al sortilegio, que bien mencionabas, pues yo soy eminentemente una pintora surrealista, ¿no? Me catalogan como dentro del surrealismo poético porque me gusta mucho también partir de la poesía y hacer esto que nosotros llamamos que es la belleza sublime o la magia. Porque, como bien sabemos, vivimos en un mundo muy violento, ¿no? Lleno de cuestiones. Entonces yo siento que si he dado en estos últimos años este tratamiento más espiritual en el lado temático del arte, puedo hacer que uno, al ver un cuadro mío, exista un descanso espiritual y visual ante todo lo que vivimos
diario, ¿no? Eso, claro que en su momento arte llamamos la belleza trágica, ¿no? Que eso, pues ahí está, ¿no? El dolor, la muerte, todas estas grandes emociones que tocan lo profundo del ser humano, también en su momento cuando fue el movimiento zapatista que coincidió con la muerte de mi padre, que fue un accidente, pues mi salida fue eso, ¿no? Vertir en el lienzo todo ese dolor, todo ese sentimiento que tenía yo ante lo que estaba sucediendo socialmente en nuestro pueblo, como mi tragedia, digamos, personal. Y entonces a mí el arte me sirve para vertir principalmente mis emociones, ¿no? Entonces por eso en algunos momentos pues va cambiando, ¿no? La impronta, digamos, que puedes dejar en una serie, que recuerdo que ahí trabajé algunos años y mi impronta era muy así gestualista, como de impasto, ¿no? Un poco lo que hacen los postimpresionistas como Vincent Van Gogh, y ya después, ahora ya estoy con un lenguaje más lúdico, ¿no? Maravilloso, maestra. Voy a dar la bienvenida a nuestro enorme público que ya tenemos y muy activo. Ernesto León Espinosa, Jurvilla, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Daniel León dice felicidades, profe Pati. Froilán Esquinca Cano, abrazos a ambas y felicito a mi querida hermana Pati Mota, con quien nos confabula la conservación de la naturaleza, Claro. y ella siempre lo ha apoyado desde Fundamate. Un abrazo, Freud querido. Ay, gracias, Freud. Dice, felicidades Marvin por estos espacios de reconocimiento a lo nuestro en arte y cultura. Un abrazo. Muchas gracias a Mario Carlos Culebro, licenciado, gracias por estar aquí, un gran político y sensible también al arte. Jesús Esquilay, bienvenido. A la maestra Sofía Mireles Gavito, nuestra gran cronista de Tonalá, bienvenida, maestra. Israel Moreno, nuestro gran músico, un gran marimbista, compositor, escritor. Edgar Carpio, un gran abogado, sensible también al arte. Y pues muchas gracias también a Daniel Oropesa. Muchas gracias, Daniel. Dice muchas felicidades a las dos, mi querida Marvin y Patricia Mota, más que un excelente programa, ambas impulsoras del arte y la cultura en Chiapas y México. Un fuerte abrazo, igual para ti, Dani. Al Gracias, maestro Dani. Ruperto Portela, gran periodista, bienvenido. Al doctorando César Barragán desde Colombia, un abrazo a Bogotá. Dice, fraternal saludo a ambas mujeres extraordinarias. Gracias, querido César, un abrazo hasta nuestra bella Colombia. Harumi Nazar, bienvenida. Gracias, Harumi, querida, por estar con nosotros. Y bueno, maestra Pati, me extasio de verdad de todo su conocimiento, de su bagaje, de su sensibilidad. Y yo quisiera que así como se definió usted como una surrealista en el arte, platíqueles a nuestro auditorio cuáles son las características del surrealismo. Bien, pues se gesta principalmente en Europa, ¿no? Con un grupo de intelectuales muy interesantes, ¿no? Donde estaban mujeres muy principales que yo he seguido en mi trayectoria, como Remedios Varo, Leonora Carrington, Katy Horna, Salvador Dalí, André Breton, que fue el padre del surrealismo. Entonces, este gran movimiento está a la vez y estudia mucho a Freud y a Jung, ¿no? Y ellos con sus postulados permiten abrir esta fuente de creatividad que se puede ver desde los sueños, ¿no? Yo a veces encuentro soluciones, por ejemplo, en el sueño de algo que quiero, que me falta.
en el cuadro, ¿no? Y también permite, como yo digo, volar. Uno puede ser ave, puede ser pez. Por ejemplo, los peces, en lugar de estar en su contexto natural, pueden salir de contexto, ¿no? Entonces tenemos a René Magritte como un ejemplo. Hay un postulado muy bello de él que explica y condensa muy bien lo que es el surrealismo. René Magritte dice que todos podemos tener un objeto común, no sé, la taza donde estoy tomando mi café, el cepillo de dientes, un vaso, una flor, ¿no? Y si nosotros metemos este objeto común dentro de un contexto diferente, digamos, ¿qué hace Magritte? La flor, en lugar de estar en el jardín, la mete en un cuarto y la agranda. Esto genera un pensamiento y este pensamiento ya hace la sugerencia de lo que es la obra de arte, ¿no? Así que el surrealista se puede dar todo este tipo de libertades en cuanto a manejar colores diversos, digamos, las proporciones, la imaginación. Digamos, Salvador Dalí, todos conocemos esta gran obra de los relojes derritiéndose, ¿verdad? Fenómeno de gravedad, ingravedad, que no existe, pero que también todos parten de sus contextos naturales, digamos, él pone un paisaje de Figueras muy bien realizado. Todos son muy buenos dibujantes. Es muy importante el trabajo académico que últimamente se ha perdido. Toda esta figuración, el dibujo, el trabajo artístico de cómo colocar los colores, las transparencias, etcétera. Y después ya viene, en este cuadro de él, este reloj derretido, ¿no? Ahí nos está haciendo entrar en otro mundo, en otra atmósfera imaginativa, pero también está partiendo de una realidad que nosotros estamos viendo, pero la estás de alguna manera transfigurando, ¿no? Esa es una palabra que incluso yo, con un concepto muy bello, muy amplio, que utilicé en una de mis exposiciones, ¿no? Transfiguración, que es eso, una recreación de tu propia realidad desde la imaginación. Maravilloso. Y cuando te escuchaba y hablabas de esta situación de la conformación del arte objeto, que al final es eso, no pude, Pati Mota, querida Pati, no pude evitar pensar en deconstrucciones en movimiento. Claro, claro, ¿No? claro. Sí. Esta propuesta del maestro Enrique Estrada, a quien desde ahora le abrazamos en el cielo, un artista mexicano que se le debió mucho, se le quedó a deber, y se le quedó a deber en Chiapas, porque por si ustedes no saben, el maestro Enrique Estrada, uno de los grandes artistas plásticos de México, nacido en Chiapas y además colaboró con el maestro Siqueiros y le quedamos a deber mucho, se nos fue el año pasado, ya en agosto hará un año de la partida del maestro, y fue tu maestro, Pati. Sí, claro. En historia del arte y además en charlas magníficas que teníamos muchas veces en conjunto, tú y yo con él, o cuando lo visitaba a su estudio, ¿no? En su estudio. Era de los que te decía, le decía, Maxi, bájame el libro, por ejemplo, de los prehispánicos y el libro de Boscioni. Y cómo partiendo de estas dos fuentes, nos decía, eso es lo que tenemos que hacer los chapanecos, los artistas, partir de las y lo vemos en el trabajo de él y de los grandes artistas, cómo vienen haciendo toda esta enseñanza, digamos, clásica, luego se rompe, por ejemplo, el maestro parte de Marcel Duchamp, de Mujer bajando la escalera, estudia todo lo que es el cubismo, que es un movimiento importantísimo, ¿verdad? Porque nos hace, sobre todo, ver el trabajo de la forma, cómo vamos a componer, cómo se traslapan el geometrismo. Y después ya viene Boscioni con todo este movimiento donde el maestro Estrada
crea estas grandes obras, que es una propuesta dentro de la historia del arte, incluso por eso es cierto, no solo le debe Chiapas, México, yo creo que el mundo a nivel universal, esto que él encuentra, ¿no? Pero bueno, en su momento se le hizo ya su homenaje en Bellas Artes y parece ser que se está trabajando, estuvimos platicando de eso, ¿verdad? Con su hermana, Así y es, sí y se puede bueno, hacer. como un artista consolidado, habiendo siendo discípulo de Siqueiros, el maestro Estrada, hace esta propuesta importante, es la propuesta personal del maestro Estrada, de construcciones en movimiento, y esta obra tan importante que nos deja, ¿no? En este gran legado, Patti. Y lo otro es esa influencia de Boccioni, pero sin duda también le encantaba Magritte, y Sí, que tiene una influencia en esta propuesta de no solo de pintura, sino de escultura que él hace en su obra plástica. sí, pues tocando el muralismo es importantísimo. Por ejemplo, de forma personal, yo en la Universidad de las Américas comienzo a hacer mural con dos compañeros que hasta ahora son grandes artistas y amigos, Aurelio Arrieta y Javier Chalini. Y recuerdo nuestros viajes hacia México, cómo estudiábamos los murales así en vivo de Capdeville, de Rivera, de Orozco, de todos los grandes, ¿no? Y ya después tuvimos esa fortuna, yo digo, porque fue un concurso y ganamos el concurso y nos quedamos un verano ahí montadas en el andamio. Los chiapanecos eran felices de ver ahí a una mujer chiapaneca trabajando, ¿no? Y de ahí también empieza mi carrera como muralista. Este mural se queda, que es el primero, la lucha de la noche y el día de los guerreros águila y los guerreros jaguares, y ahí empieza desde la universidad mi carrera como muralista, que también es muy bello, pero es diferente hacer pintura de caballete a trabajar en gran formato, porque eso también tienes que hacer una composición, tiene sus ciertas reglas de los ángulos de cómo vas a ver, las figuras, cómo vas a poner, entonces también es un trabajo muy, muy interesante, que es el muralismo. Y yo siempre he dicho, mi obra central hasta ahora muralística es la que tú cuestionaste en Tapachula, tanto a la identidad y fertilidad del Soconusco, donde realmente yo me realicé como artista y como persona, porque toqué, mi familia mi madre es de Chegaray, entonces yo viví todo eso, Marvin, yo pinté ahí toda la parte del tren, las mujeres con sus canastas aquí vendiendo pescados, naranja, toda esa algarabía que trabajo en la parte derecha del mural del Soconusco, como todo lo histórico, ¿no? Que trabajé ahí de Soconusco, de Fray Matías, de Alvarado Lang, y luego la parte que tenemos, ¿no? Del café, el cacao, los manglares, y la parte de arriba es muy interesante porque es un glifo así muy geométrico, donde se une lo que es la simbología de la mujer y el hombre, y también todo está ahí en relieve, hay partes que son en relieve y todo el trabajo es en acrílico con una pincelada de petatillo, que es muy, muy como en línea lo que trabajaba Rivera. Entonces, realmente fue bellísimo estar ahí. En contraparte, por ejemplo, de la experiencia que tuve en Austria, Viena, en el 2005, pues ahí yo estaba en una comunión cerca con la naturaleza, sola, con el trabajo de hacer, son unas grandes mariposas que yo trabajé en peligro de extinción, que por cierto, Froilán, siempre con ustedes trabajamos eso cuando yo regresé de la universidad y trabajé varios años con la fundación y el zoológico,
siempre preocupados por la naturaleza. Entonces ahí comulgué lo que yo veía de niña en el rancho de mi mamá, digamos, en la casa de los abuelos, y toda mi preocupación por la naturaleza y todo lo que era Chiapas, ¿no? Entonces, las mariposas también simbolizan los guerreros muertos en batalla, e hice de la forma surrealista, las agrandé todas en la parte central, y luego mujeres tejedoras. Entonces, yo recuerdo mucho los de la comarca, cómo llegaba una señora grande, Hildita, y me decía, ¿no? Nos decía así en inglés, no, pues yo me despierto y veo este mural y las mariposas y las mujeres tejiendo, y le llenaba el alma. Y me llevaban pastel y cosas así de fresa y todo cosechado por la región. Entonces fue algo maravilloso los 2 meses que estuve ahí, porque fue una conexión casi sagrada con la naturaleza, y lo que es el acto de crear es realmente así, es sagrado. A diferencia de lo que me tocó en Tapachula, también fue maravilloso, porque pues en oficinas la gente entraba, el calor, el ruido, gente bellísima que me preguntaban, y yo le decía, sí, como no, siéntate aquí al lado porque yo no puedo dejar de pintar. Pues era 10 horas ahí metida para terminar en 6 meses. ¿Te acuerdas que estuve ahí, más como otros 8 de investigación, la toma fotográfica, y conocí gente bellísima en Tapachula? Un amigo, Fito, que trabaja estética, me decía, vente a la casa, yo les cocino a ti y 2 asistentes que llevé, para que ya no vayas a comer ahí al hotel, y me hacía pescado, pollo. Entonces esos gestos de la gente que te lleva el agua del día, pues es maravilloso, ¿verdad? Eso es Chiapas, eso somos nosotros. Maravilloso, Pati, toda esta experiencia que nos compartes. Y voy a saludar a Carmelino Jiménez, el maestro Ruperto Portela dice, muy profesional de tu parte y el programa, mi querida amiga, salud y saludos. La maestra Sofía dice, gracias, Marín, por invitarme para estar escuchando esta entrevista tan importante con Patricia Mota, maestra. Un abrazo, maestra Sofía. Gracias, César maestra. Barragán dice, César Barragán de Colombia dice, maestra Patricia, en su criterio, ¿fue el Bosco el primer surrealista? Sí, definitivamente. Y él antecede todo, después dentro del romanticismo, ¿no? Y vienen ya después los grandes surrealistas. Claro, el Jardín de las Delicias, pues uno entra a ese jardín y ahí está todo, ¿no? Lo humano, la estulticia, el erotismo, es una belleza. Claro que sí, coincidimos. Al maestro Pedro Jiménez Anzueto, un gran escultor en madera, un gran artista. Bienvenido, maestro. Alba Maldonado, excelente programa, felicidades. Igualmente, Albito, un abrazo. Javier Villa, interesante entrevista, gracias por compartir el enlace. Saludos desde el Museo de Tapachula. Pues un abrazo, qué alegría. Regina Córdoba, felicidades, excelente entrevista. Saludos al maestro Alfredo de la ciudad de Comitán. Un abrazo al maestro Alfredo de Comitán y a mi tía Regina Córdoba. Tía, gracias por estar aquí. Sara Mendoza, Ivonne González Río, Lorena Ruiz, bienvenidas. Y José Alfredo Moreno dice, me enorgullece saber que estas 2 mujeres sean chiapanecas. Un saludo con mucho cariño, mi estimada maestra Marvin. Igualmente, profe querido, gracias por las porras. Y Mairene Gómez Jiménez también está con nosotros. Pues tenemos mucho público, maestra Patti. Gracias, gracias por tanta sapiencia, por tanta sensibilidad. Y bueno, nos hablaba al principio de las texturas de la hoja de oro, nos habló de Klim con esta influencia. Klim, el autor del Beso, esta obra tan importante que de verdad ha dado vuelta en el mundo. Pero también yo quiero recordar a una obra, una pieza que a mí en lo personal me impacta mucho, maestra Patti, el Guernica de Picasso, ¿no? Creo que es una obra fuerte, una obra que plasma muchas cosas, pero sin duda también
en el Ecuador está el maestro que pinta a los indígenas, no recuerdo ahora su nombre, pero que toda esta tragedia de la pobreza, de la guerra, del racismo, lo plasma. A ver si alguien del Ecuador que esté con nosotros me refresca la memoria. Eh, ¿Qué ha pasado, maestra Patti? Yo he visto que ahora todo el mundo se llama pintor y creo que voy a tocar hilos fuertes en este comentario, Sensibles. sensibles, porque ahora vas a una exposición y encuentras pues una pieza, una obra que no tiene concepto, que no ves ni influencia de nadie, pero que ahora pues todos se llaman artistas plásticos y ahora todos se llaman pues grandes artistas. Y creo que en ese tema hay que eh, influenciar para la lectura, para el estudio y para eso que llamaba usted muy bien la conceptualización, porque hay que investigar para plasmar y para Claro. trazar, ¿no? No es de la nada que los realistas, los surrealistas mágicos, los cubistas, plasmaran toda esta obra que nos han dejado como legado los grandes maestros, ya sea en la pintura, en el muralismo o en la escultura. Pero creo que falta mucho en estos tiempos el tema de la investigación y del estudio. ¿Qué nos comenta al respecto? Totalmente de acuerdo. Creo que se ha perdido esta parte. El que seas académica no quiere decir que tu trabajo no sea contemporáneo y moderno. El ser académico quiere decir que tienes que estudiar, ¿verdad? La parte, para que una obra de arte, así sea en un libro, en la música, yo siempre le digo a mis alumnos de la universidad, tan, 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 les pongo, se empiezan a reír. Digo, bueno, es que hay silencios, hay altos. Es lo mismo en una pintura. Para que tú llegues, observes y tengas una conexión y la pintura te exprese algo, necesariamente tiene que tener lo que hablábamos. El concepto que es la idea que no ha cambiado desde los tiempos pristinos hasta los actuales, que decimos el amor, la muerte, todas las emociones. Eso es lo que estamos reflejando. Y lo formal, que es cómo lo vamos a decir. Y ahí en lo formal, pues sí tienes que estudiar, ¿verdad? Tienes que saber dibujar, tienes que conocer composiciones, tienes que saber los materiales. Entonces, realmente cuando se da el arte conceptual o objetual a partir de Duchamp y de que se saca, por ejemplo, lo que es el excusado del baño y se pone en una sala de arte, tiene un porqué políticamente o socialmente que se hace eso. Pero eso ya se hizo, ya fue, no se puede seguir repitiendo. O se puede decir, soy artista y entonces tengo un lienzo en blanco y pongo un punto y eso ya es arte. Es la decadencia, siento yo, en que se ha llegado la sociedad, los mismos museos, las galerías y los que premian, los concursos y todo eso. Entonces ya de pronto hay poco espacio para las personas que realmente se dedican y que tienen una preocupación para que este arte sea perecedero y además te diga algo, como tú me decías, ¿por qué existe un Guernica de Picasso con todo su modernismo? Las dos grandes corrientes que parten toda esta historia del arte, pues es el impresionismo, ¿verdad? Con Degas, Monet, Manet, y luego viene la otra gran corriente que es el cubismo. Ahí se inserta Picasso, pero para que Picasso llegue a hacer eso, o Cézanne, él ya estudió toda su etapa figurativa, azul, realista, surrealista, todo, para que él pueda proponer y hacer dentro de un lenguaje que además, por ejemplo, él parte de las culturas africanas y todo eso, ahí vemos máscaras, la doble identidad, hace entonces un llamado a que veamos qué pasa con la guerra. Y ahí podemos ver
como este cuadro icónico, sí nos está diciendo con un lenguaje moderno, pero hay una parte conceptual de idea y hay una parte de forma revolucionaria que parte de enseñanzas. Entonces, hay artistas que pueden tener 3, 4 corrientes, pero que se ve un soporte técnico, formal e ideológico. Pero es, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a exposiciones donde dices, es un monte de basura, o están matando ahí los pececitos, o huevonadas, pues que la verdad dices, eso no es arte. Y hay gente que traga entero y hasta lo compran. Entonces, yo pienso que lo que hace falta es sensibilidad, educación y criterio, ¿verdad? Para que digas, esto es, esto no es, y la dedicación que también, pues no sé, no puedes decir, ahora ya soy artista porque ya el Espíritu Santo dijo que soy artista. Tiene que haber toda un estudio y a veces pasan años para que encuentres tu lenguaje estético propio. No es sencillo. Cuando ya eso se encuentra también no puedes repetirte porque siempre uno tiene que estar en búsquedas, ¿no? Es la parte de lo que es el lado creativo e imaginativo que manejamos todos los artistas, el lado derecho del cerebro, que es la sensibilidad. Por eso es una gran tarea en las escuelas. Yo llevo 23 años dando clases en la facultad y de verdad es una gran responsabilidad social y educativa que tenemos los que somos los que nos dedicamos a la docencia y aunque no, que seamos artistas porque tenemos que transmitir todo este legado, concientizar. Y hay muchas maneras de educarse, ¿no? ¿Verdad? Viajando, viendo exposiciones, leyendo, o sea, hay muchas formas de que se puede hacer. Chiapas, yo siempre digo que vivimos en el siglo XVI, casi nos falta mucho porque no ha habido sensibilidad de los políticos, incluso a veces de los que están en las universidades, de los rectores, o sea, todo es, no se preocupan por esta parte creativa y espiritual del hombre, porque nosotros sabemos que el arte, la educación, todo enriquece y abre el pensamiento. Entonces, por ejemplo, en Colombia, uno camina y todo es arte, ¿verdad, Marvin? Totalmente. Totalmente, totalmente en los bancos, en los parques. Botero, ¿no? En todos lados, por Sí, ejemplo, ese gran impulso de sus artistas. Ciudad de México, bueno, Oaxaca. ¿Qué ha pasado con Oaxaca? Ahí ha habido la fortuna que estos grandes artistas que se han formado en México y en el extranjero, ¿no? Los grandes promotores culturales, Patín. Oaxaca, Toledo, sin duda, es Tamayo, Toledo, que lo trataste y lo conociste, todos ellos regresan con esta gran formación y aman a su tierra, a su gente, y dejan ahí un legado. Y hay un compromiso con su tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que allá en Oaxaca están los talleres, las bibliotecas, casi todo gratis. Y los artistas oaxaqueños tienen esa formación. No necesariamente. El Instituto de Artes Gráficas. No necesariamente, pero tienen donde investigar, tienen toda esa claridad universal. A diferencia de Chiapas, que hay un gran problema, no hay un gran talento en Chiapas. Tenemos también la Universidad de la UNICASH ya en artes plásticas. A todos nosotros nos tocó salir porque no había dónde estudiar. Pero ya hay una universidad, ya hay un compromiso. Entonces hay que tocar ese tema que sí se deben. Pues yo recuerdo cuando el maestro Alaminos, que yo era muy joven, yo empecé a estudiar arte a los 12 años y después estudié en Puebla, regresé y seguí pintando con el maestro y él estaba encargado de extensión y la cultura en la UNASH,
pero él traía grandes exposiciones de Limba, hacía convenios, y entonces los artistas que no podíamos salir o no podían salir, yo siempre he viajado, a Dios gracias, y siempre estoy permanentemente investigando, viendo y actualizándome de alguna manera. Pero hay personas que no pueden, no pueden hacerlo. Entonces, carecemos de museos. Es increíble que no exista, por ejemplo, un museo donde tú digas, ¿quiénes son los artistas de Chiapas? Y que la obra de estos artistas esté albergada en casa de cada artista y deteriorándose, porque estas obras deben de estar, tú sabes, Marvin, a una temperatura ambiente, o sea, todo eso contribuye también a la formación del joven, ¿no? Claro, Pati, voy a interrumpirte para leer a Ernesto León. Dice, los momentos del cambio a petición en 1921, David Alfaro Siqueiros había hecho un llamado en el manifiesto, 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana, en el que propuso dejar el sentimentalismo del Art Nouveau y volcarse a la tradición visual indígena. Y desde entonces se iniciaron los murales que todos apreciamos. Gran programa y entrevista. Muy, muy interesante, Ernesto querido, este comentario. Gracias por enriquecernos también con tu experiencia. Y gracias al doctor César Barragán Guayasamín, efectivamente, Guayasamín. Osvaldo Aparicio Guayasamín Calero, no lo recordaba, pero Sí, el sí. maestro Guayasamín. Jorge Alberto Márquez, saludos, un abrazo. José Avito Toro de la Cruz, ay maestro querido, mi maestro de guitarra, gracias por estar aquí y conversando con Juan Roque. Gracias, doctor Roque Flores, también por estar y por todo el trabajo que realiza también con sus entrevistas. Pati, se nos ha terminado el tiempo, pero a mí se me quedan varios comentarios y críticas que espero que en una próxima entrevista lo podamos desahogar y te lo dejo de entrada. La crítica a la obra de Jeff Koons, creo que ahí también el tema de la comercialización, nos falta hablar de ese tema de la comercialización del arte, pero se nos terminó el tiempo y danos un mensaje en los últimos 3 minutos que nos quedan para despedirte. De antemano yo te agradezco enormemente tu participación. Bueno, primeramente un gran abrazo, Marvin, muchísimas gracias como siempre por el espacio. Creo que gracias también a Ultimátum, a todas las personas que están aquí, que de alguna manera pues todos estamos preocupados por este quehacer artístico y cómo entre todos, yo pienso que yo digo que siempre desde tu trinchera, desde tu espacio, desde tu lugar, uno hace cambios, uno genera cambios. Y así debe de ser, porque como dice Sabines, nuestro gran poeta, salgo a la calle y me duele el corazón del hombre. Ahí está todo, ¿no? Si nosotros, cada quien desde su quehacer, que no necesariamente tiene que ser artístico, colaboramos un poco en esta sociedad, podemos generar cambios. Así es, Pati querida, muchas gracias. Y gracias al doctor Armando Gordillo de Comitán. Felicidades por este gran programa. Familia de nuestro gran querido doctor Belisario Domínguez. Muchas gracias. Un gran público hemos tenido, público conocedor, sensible, participativo y una gran artista. Yo siempre he dicho, y cierro con esto, que nuestra gran pintora en Chiapas es Patricia Mota Bravo. Le doy ese reconocimiento, la honro como la mujer documentada, instruida, sensible y una gran mujer solidaria que siempre está organizando colectivos de artistas para hacer exposiciones, para investigar, para documentarse. Pati, muchas gracias, que no sea la primera y la última. Tienes mucho que aportar y este espacio entre ecos con Ultimátum es precisamente la misión de generar públicos y de hablar en voz alta para que lleguemos a muchos lados y reflexionar, y que el arte, la cultura, siempre, como tú bien lo dices, es creativa, nos sensibiliza y nos hace mejores seres humanos.
Gracias, Mar. Así es un acto reflexivo. Gracias a Muchas todos gracias. por estar, qué emoción. Muchas Abrazo. gracias, Pati. Ya verás ahí todos tus comentarios para que puedas darte el tiempo de Ay, responderlos. sí, sí, sí. Qué Muchas felicidad. felicitaciones, mucho cariño y sin duda es lo que ha sembrado, querida maestra Pati Mota. Gracias, preciosa. Abrazos a todos. Un abrazo, muchas gracias a Ultimátum y gracias a todos ustedes, a Alex Rivera y a Raulito, quienes son nuestros productores. Un abrazo. Sí, gracias a la